siguiente es una charla que da Juanjo y que va a tratar sobre Egipto. Comenzamos. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Hace muchos años, cuando estrenó la película Stargate, le pregunté a un amigo mío, egipcio, el profesor Salah Serur de la Universidad del País Vasco, qué le parecía la película. Él puso una sonrisa amable y cambió de tema enseguida. Claro, películas como Stargate o La Momia reflejan una falsa cultura popular que en resumidas cuentas viene a decirnos que los egipcios eran idiotas y que las pirámides las construyó cualquiera, excepto ellos. Y aquí tenemos la simbiosis entre dos temas parapsicológicos, la manía piramidológica del Egipto oculto y los círculos de trigo de supuestamente hechos por extraterrestres o por de saber quién. Claro, esto es un poco racista y falto de respeto para una gran civilización que se prolongó de 3.000 años. En Stargate, el malvado Ra se enfrenta al protagonista y dice: yo creé vuestra civilización. De todas formas, eso tiene disculpa porque es cine. Es cine, pero lo que no tiene disculpa son los fantoches y charlatanes que van por ahí soltando disparates sobre Egipto, incluyendo cosas que son abiertamente falsas. Por ejemplo, que las pirámides no son tumbas porque nunca se han encontrado los restos mortales de los faraones, lo que no es cierto, en algunas se han encontrado los restos. Claro, las pirámides son unas estructuras realmente impresionantes y gigantescas. Y si la pirámide más grande del mundo midiera 20 metros de alto, no tendríamos la manía piramidológica o las historias de Egipto oculto. Pero claro, tienen el tamaño que tienen y eso impresiona. Una grúa que sacase un bloque de piedra de las pirámides cada 5 minutos tardaría 50 años en desmantelar la pirámide de Cheops. Pero los egipcios tardaron solo 20 años en construirlas. Y con 146 metros de altura cuando la inauguraron, ahora mide 8 metros menos, la pirámide de Giza fue el edificio más alto del mundo durante 3.800 años, hasta que en el siglo XIV se construyó la catedral gótica de Lincoln en Inglaterra. El resultado es que han surgido todo tipo de teorías desde la audaz o la especularia, pasando por el insensato o lo descarado. La piramidología es una ciencia antigua, una pseudociencia antigua, porque data de 1859, cuando John Taylor escribió el titulado La Gran Pirámide. ¿Por qué fue construida y quién la construyó? Y claro, en 1864, Charles Piazzi Smith publicó Nuestra herencia de la Gran Pirámide. Piazzi fue el creador del supuesto sistema de medidas utilizado por los egipcios, el codo sagrado, que era 0,63 metros, que se divide en 25 pulgadas piramidales, de 25,42 milímetros. Y el codo sagrado se supone que es la 10.000.000ª parte del radio de la Tierra. Y la pulgada piramidal es la 100.000.000ª parte de la longitud del recorrido de la Tierra en su órbita en un día de 24 horas. Y a partir de ahí se pretende que los egipcios tenían unos conocimientos astronómicos impresionantes. Sin embargo, en 1883, el egiptólogo Flinders Petrie, que se había interesado en la egiptología por leer estos libros esotéricos, ya había avanzado suficiente en el conocimiento científico para saber que aquello no tenía ningún sentido y que las medidas de Piazzi y de las ideas de Taylor eran errores. No falsas y fraudulentas, porque se escribió en un momento en que el conocimiento era todavía muy limitado, pero sí totalmente erróneas. Claro, esto en el siglo XIX tenía todavía un paso, porque la exploración científica de Egipto acababa de comenzar en serio. Pero en 1974, Max Todd y Greg Nielsen, dos estafadores de marca mayor, escribieron un libro titulado El poder mágico de las pirámides, de 1974, atribuyendo poderes extraños a la forma geométrica piramidal, no solamente las pirámides de Egipto, sino cualquier forma piramidal. Incluía su libro una pirámide de cartón para ponerla bajo la cama porque se suponía que ayudaba a dormir mejor, y también se difundió a partir de ahí el mito de que poniendo cuchillas de pintar usadas dentro de la pirámide, estas podrían afilarse solas, o por lo menos se desplazaba mucho más despacio. Claro, y había mucha gente que decía: sí, a mí me da resultado, pero era solamente autosugestión. Y al cabo de los años se entendió, por suerte, esta moda de pirámides mágicas, pero se fueron creando otros mitos. Por ejemplo, se suele decir que la Gran Pirámide está orientada hacia el norte geográfico con extraordinaria precisión. Pero en realidad hay un error de
pocos segundos de arco, que son muchos kilómetros de diferencia cuando se avanza unos pocos cientos de kilómetros. Y eso es porque la orientación de la pirámide se hizo a ojo, como dicen los rudimentarios, claro, a ojo y con un poco de buen tiro se puede tener mucha precisión, pero no una precisión del 100%. Otra historia que suele contar es que la altura de la gran pirámide, multiplicada por 10 y elevada a la novena potencia, es igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, lo que solamente se pudo calcular con exactitud a principios del siglo XX. Bueno, Eratóstenes lo hizo un poco antes, pero en fin, aquí se acuerda de Eratóstenes. Es impresionante, ¿verdad? Sin embargo, si cogemos cualquier cifra y la multiplicamos o la dividimos por determinado número y luego la elevamos al cuadrado o al cubo o a la potencia que sea y le sacamos la raíz cuadrada, podemos hacer que coincida con cualquier magnitud astronómica que nos dé la gana. Por ejemplo, este bolígrafo mide 15 centímetros y eso es la billonísima parte de la distancia de la Tierra al Sol. Y además, la punta es una pirámide. O sea que la fábrica de estos bolígrafos, Dioscuro, debe formar parte de alguna cábala esotérica poseedora de oscuros secretos y de saber qué misterios mueven entre las finanzas mundiales. Y bueno, algunos no se conforman con decir que las pirámides constituyeron atlantes, extraterrestres o viajeros del tiempo, sino que intentan hacer que la civilización egipcia sea mucho más antigua. Por ejemplo, nos intentan hacer creer que las pirámides tienen más de 20.000 años de antigüedad porque la erosión fluvial que muestra la esfinge no puede ser producto de la época histórica, porque es una época bastante seca. Pero lo cierto es que hace 20.000 años estábamos en plena edad glacial, el Sáhara era verde y las orillas del Nilo eran una jungla tropical muy espesa, llena de fieras peligrosas, pantanos y marismas donde la población no se metía porque había zonas más fértiles y más cómodas para vivir. Hasta hace 8.000 años, cuando el periodo glacial termina casi de repente y empieza a desecarse el Sáhara y el Nilo empieza a convertirse en gran parte de lo que hoy conocemos. Hacia el 4000 a.C. existían ya pequeños reinos más o menos organizados, pero sin conocimiento de los metales. Y hubo que esperar 1000 años para que en el 3100 a.C. Menes, el rey escorpión, unificase el Valle del Nilo en un estado unificado, pero hay que esperar 5 siglos más para que los egipcios se lancen a construir su primera pirámide. Que tenemos la pirámide de Saqqara, creada por orden del faraón Zoser en el 2600 a.C., tercer faraón de la tercera dinastía, y uno de sus ministros es el sacerdote y médico Imhotep, encargado de construir la tumba de su señor. Él va a construir una mastaba, es decir, una cinta subterránea cubierta por un edificio rectangular de techo plano, pero decide construir una mastaba encima de otra y luego encima de otra y encima de otra, formando así una especie de escalera para que el alma del faraón suba al cielo. Sin embargo, la idea de Imhotep no cundió de inmediato, porque hay que esperar hasta que el último faraón de la tercera dinastía, Juni, para que se inicie la siguiente pirámide. Y una cosa está olvidando, es una anécdota de la serie Galáctica, tiene una influencia de esto, piramidológica extraña. Aquí vemos a piloto de combate Starbuck con una pirámide escalonada tatuada en el omóplato. Y esto se dijo que tipología pretendía el autor de la serie al hacer este dibujo y qué rollo va a salir de aquí. Y no, lo que sucede es que la actriz Kate Sackhoff, en la vida real, tiene tatuada una cruz cristiana en el omóplato. Y entonces, ¿cómo sacamos una cruz cristiana en esta serie? Vamos a ver cómo lo disimulamos eso. Pues vamos a poner un poco de tinta y vamos a convertir la cruz en una pirámide escalonada. Tuvieron que hacerlo así con un dibujo falso para tapar el auténtico. Pero no tiene ninguna simbología misteriosa. Bueno, la pirámide de Juni no se terminó porque murió Juni antes de terminar el trabajo y su sucesor, Snefru, convirtió el proyecto de una pirámide escalonada, como la de Saqqara, en una pirámide de caras lisas, pero el cambio de planes llevó a defectos estructurales que provocaron el derrumbamiento parcial de la estructura y solo queda el núcleo central, lo que es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque se ve que no es simplemente poner piedras sobre piedras, sino que hay una estructura arquitectónica coherente que sostiene todo el edificio y que no simplemente poner una piedra y otra más, porque hay un plan arquitectónico más elaborado en la construcción. Entonces, Snefru empezó a construir otra pirámide en Dashur,
Pero a mitad de la construcción se cambiaron los planos. Se cree que quizás porque habían aparecido grietas o problemas estructurales como en la pirámide anterior, o también simplemente porque Snefru ya se sentía morir y quería acelerar los trabajos para tener la tumba a tiempo. De manera que tiene esta extraña forma, la pirámide romboidal, porque de repente la pendiente se deprime y había que acelerar y se aceleró. Pero es la única que conserva gran parte del revestimiento original. Y se la conoce como aquella que brilla al sol, y es una pirámide de gran belleza, por el que no ha pedido todavía el recubrimiento que le decía. Y fue el hijo de Snefru, Khufu o Cheops, el que construyó por fin la gran pirámide. Habían pasado 79 años desde la pirámide escalonada de Saqqara, y las pirámides de Kefren y Micerino, sus sucesores, son similares pero cada vez más pequeñas, porque la Gran Pirámide es realmente una obra descomunal con bloques que pesan 60 toneladas. El Egipto de la un estado bien desarrollado, bien organizado, con una administración pública eficaz y con tratados de medicina y de cirugía y de carreteras y un servicio de orden público. Y los obreros eran casi todos hombres libres. Los arqueólogos han encontrado sus viviendas, sus talleres, sus hospitales, las tabernas donde vivían, hornos, almacenes, dispensarios, y las piedras tienen talladas la marca del equipo que las transporta o que las labra para que luego le abone la factura. No, mira, esta es mía y esta también, y estas dos también, no son de la cuadrilla de Chafi, son de las mías. Bueno, sí, tanto por piedra, bueno, os habéis llevado una pasta hoy. En general, hubo pocos esclavos en la economía egipcia. Había esclavos en Egipto, prisioneros de guerra, había gente que quería ser seguido por deudas en esas épocas, pero en la economía egipcia, a diferencia de, por ejemplo, la romana o la helenística, nunca se basó en el trabajo de máquinas de esclavos. ¿Cuánta gente curaba la pirámide? Pues entre 15.000 o 30.000. Cortar un bloque de piedra grande, transportarlo lejos, y es un trabajo muy considerable, pero es algo que la gente del Egipto antiguo, con herramientas de bronce, ni siquiera tenían hierro, eran capaces de hacer. Lo realmente impresionante es la magnitud del trabajo. Y eso es lo que ha provocado la fascinación sobre la Gran Pirámide. Vale, que le hicieran muy bien, pero tan grande, tan grande, tan grande. Se conocen en realidad unas 90 pirámides, incluidas hechos solamente ruinas, y hubo algunas más, sin duda. Y, por ejemplo, para nivelar la construcción, se cavaban canalillos de agua en la zona donde se iba a excavar, y luego se llenaban de agua, y el agua marcaba con total precisión el nivel. Y entonces tenías la nivelación perfecta, a la décima de milímetro. Lo que tenías que hacer es marcar con cuidado donde llegaba el agua, y el nivel era el mismo en todas partes. Era tan sencillo como eso. Y la nivelación de piedras, claro, es lo que más polémica ha causado. Aquí tenemos la teoría más habitual, que es que la propia estructura de la pirámide sería el apoyo de una rampa que va dando la vuelta y se iban lanzando las piedras. Aquí tenemos varias variaciones del mismo tema. Y más ves, aquí se ve un punto rojo donde es el bloque de piedra que va subiendo de un lado para otro. Luego esa rampa se desmontaba. Y como está apoyado en las gradas, pues no hace falta mucha material para hacerlo. Y realmente no hacía falta antigravedad, como asegura, por ejemplo, Erich von Däniken. Luego tenemos otros enigmas egiptológicos. Por ejemplo, el templo de Abidos. Estos famosos jeroglíficos que parecen ser tanques, aviones, submarinos. Tenemos más detalle. Esto es un palimpsesto. Es una inscripción sobre otra inscripción. Es Seti I hizo la primera inscripción y Ramsés II, que era un megalómano en el que se acostumbraba a poner su nombre en las inscripciones de todos sus antepasados, puso aquí su propia inscripción. Y claro, ¿por qué no rasparon la anterior para taparlo? Pues porque era trabajo y se lo querían ahorrar, y lo que hacía realmente era tallar y luego dar una mano de pintura, porque todas estas inscripciones estaban pintadas, lo que pasa es que luego la pintura se iba descascarillando. Y entonces la pintura tapaba parcialmente la inscripción anterior, y también sería que los obreros pues, no querían tomarse tan buena molestia de hacer tanto trabajo para nada.
Por eso, aquí vemos en rojo los jeroglíficos de Seti. Y aquí vemos en verde los de Ramsés. En rojo, Seti. Y en verde, Ramsés. Y entonces se ve que no son dibujos de submarinos o de máquinas de guerra modernas, sino que son dos inscripciones, cada una de las cuales es inteligible por sí misma. Y lo que tenemos aquí es simplemente un caso de vagancia laboral. Porque, ¿para qué vamos a molestarnos en hacer esto? El padre es un sinvergüenza tachando la inscripción de su padre. Y además nunca va a ir aquí en persona a verlo. Así que venga, ya está. Ahí llega. Una de pintura y se acabó. Aquí no se nota nada. Y encima está en una parte bastante alta de la estructura donde la gente no suele mirar. Otro misterio son estas supuestas bombillas eléctricas. Claro, parece una bombilla, ¿ves? Se ve ahí un óvalo y dentro del óvalo se transparenta la imagen de una cosa que va haciendo zigzags. Claro, se ve una bombilla con el filamento, pero no, es un huevo sagrado que representa dentro del cual se ve a una serpiente, una figura mitológica. Esto está en el templo de Dendera. Y el babuino que vigila todo el tinglado es probablemente un representante del dios Tot, protector del conocimiento y las ciencias. Pero claro, si no había luz eléctrica, ¿cómo iluminaban las pirámides? ¿Cómo iluminaban las galerías? No se sabe exactamente, pero podían utilizar espejos, podían tener lámparas de aceite, que si el aceite es bastante bueno, echan muy poco humo. ¿Y por qué no quedaba señal de humo en el techo? Pues porque la limpiaría no se borraría solo por el paso de los siglos. O a lo mejor es que cuando estaban construyendo la pirámide, y estaba la pirámide de construir, el pasadizo, que está bajo 20 metros de piedra, estaba al aire libre, porque habían puesto las capas superiores de piedra, y estaba ahí trabajando por la luz del sol. Y luego decía, ya hemos terminado, venga, poned la siguiente hilada de piedras, y se cerraba el techo. No se sabe exactamente, pero es mucho más sencillo esto que supone que tenían la corriente de electricidad o bombillas o otras historias. Pero luego también está la maldición. La maldición de los faraones, mucho jugo en las películas. Ahora bien, puede suceder que en algunos casos ha habido gente que trabaja en las pirámides y en las tumbas y se ha puesto enferma. Pero eso es porque una tumba que lleva siglos cerrada puede tener hongos, esporas y microorganismos. Ahora bien, Howard Carter, que descubrió la pirámide, descubrió la tumba de Tutankamón, murió con 76 años. Y el sargento Richard Adamson, que pasó muchas noches dentro de la tumba vigilando los objetos para que los robasen, falleció a los 81 años. Y Douglas Derry, el médico que hizo el primer examen de la momia de Tutankamón, falleció a los 87 años. Y además fallecieron todos ellos con varios años de diferencia los de otros. Así que vaya maldición más churrosa y más lento efecto. Pero esto dio mucho jugo para que Boris Karloff interpretase al sacerdote Imhotep en La momia de 1932. Solo hay un pequeño problema. Los egipcios no creían en la reencarnación y pensaban que el faraón no resucitaría al final de los tiempos como el movimiento cristiano, sino que después de morirse se iba inmediatamente al cielo a las esferas superiores y que no había que esperar un hipotético juicio final para que resucitasen todos los muertos a la vez. Y el que moría se quedaba muerto y se iba enseguida o al cielo o al infierno o a donde fuese, pero no volvía a parar la tabarra a los vivos. Luego está el rollo de la cámara secreta bajo la esfinge. Ha habido mucha gente que ha intentado convencer al gobierno egipcio para que les dejen excavar agujeros cerca de la esfinge, buscando la cámara secreta. Solamente porque un tal Edgar Cayce, un psíquico y clarividente de gran fama de Estados Unidos, dijo que existía esa cámara en sus supuestos centros hipnóticos. Y allí estaría la gran biblioteca del pasado con toda la sabiduría de la Atlántida y todo lo que es necesario. Pero claro, allí se conocen varios pasajes en el subsuelo de la esfinge, pasajes reales, pero son túneles bastante normales. Y se sabe a dónde llevan, no llevan ninguna parte porque son derrumbados, no hay ningún hueco, se ha hecho sismografías incluso buscando el hueco de la gran biblioteca y no la hay. Luego aquí tenemos otro extraterrestre, alienígena, misterioso, con unos ojos alucinantes, pero en realidad es un relieve que está en la tumba de Ptahhotep
Y no es más que un jarrón con sus hojas. Tenía policromía, por algún motivo esta policromía oscura de las hojas se ha conservado, quizás era más clara al principio, un verde más claro, se ha ido con el paso del tiempo, la verdad es que se ha caído o se ha desecado, y entonces pues parece que es una especie de figura rara con unos ojos extraños que tenían fijamente, pero no, es un jarrón con unas hojas y aquí las plantas. Lo que pasa es que el resto de policromía se ha perdido y hace que esos supuestos ojos resalten mucho. Claro, quizás si consultamos a un grupo de especialistas en misterios nos den otra explicación. Eso mejor no me negar, por si acaso. Y tenemos otra versión de la subida de las piedras en la Gran Pirámide, con una pendiente bastante suave, arrastraderas de tela fuerte y 80 o 100 tíos tirando. Se puede subir un bloque de varias toneladas sin grandes problemas y sin grandes melodramas. El marciano que hemos visto antes está colgado en todas las páginas de internet como prueba de que los intereses estuvieron allí. Tampoco es cierta la leyenda de que la hija de Cheops se construyó su propia pirámide porque su padre la llevó a los templos sagrados para conseguir pasta por métodos más bien ignobles. Y ella decidió vengarse ligándose a todos los oficiales de la guardia y cada uno tenía que dar una piedra y consiguió tantas piedras suficientes para hacer su propia pirámide. Eso es un cuento inventado por los griegos después. Y aquí tenemos un supuesto ovni también de la tumba egipcia, que no es un ovni, es una cosa que parece un ovni, es el típico ovni ovalado con la cúpula encima de las caricaturas. Pero en fin. Otra cosa que hay que dejar clara es que las pirámides egipcias son tumbas, pero las pirámides mayas, aztecas o incaicas son templos. Y hay una distancia de varios milenios desde que dejan de construir pirámides en Egipto, al final del Imperio Antiguo, 1200 años antes de Cristo como mínimo, hasta que empiezan a construirse las pirámides precolombinas, que es el 1000 o el 1100 después de Cristo. Las pirámides precolombinas están huecas, sabéis que son más bien escalonadas, como figuradas babilonias, que pirámides egipcias, y son templos que tienen dentro estancias, salones, santuarios, almacenes y todo lo que sale en el misterio. Luego hay que estar en cuenta la arqueología de las películas. O sea, Lara Croft o Sidney Fox, la edición Cazatesoros, Freddy Hunter, pues se dedican a buscar el tesoro, la pieza maestra. O de Indiana Jones, la pieza sensacional, el tesoro de Coronado, el arca de la alianza. Claro, eso no es arqueología de verdad. La arqueología de verdad es que se están muchos años buscando y encontrando pequeños fragmentos que luego los juntas y acabas haciendo una vasija de poca monta. Por lo menos, Indiana Jones se pelea con los malos para que el tesoro sagrado esté en un museo para que vea todo el mundo. Y por lo menos Sidney Fox, Freddy Hunter, se pelea con los malos para que los tesoros vuelvan a su país de origen. Este tesoro tiene que volver a su país después de al malo o a la mala de turno. Eso por lo menos es algo positivo, pero una imagen falsa, heroica de la arqueología como la caza del tesoro, y eso no es así. Y luego, digan lo que digan las películas de Hollywood, os garantizo que las antiguas egipcias no practicaban el kung fu, como se ve en la momia segunda parte. Y hay que recordar también que un detalle erróneo, ya para terminar esta anécdota, la película Indiana Jones, ellos se buscan la perdida. En la película Busca la perdida aparece un ejército nazi entero en el Egipto de los años 30, con camiones, con aviones, con soldados, con tropas. Y en aquella época Egipto era un protectorado británico, independiente en teoría, pero estaba ocupado por una guarnición británica, así que era imposible que los nazis tuvieran allí un ejército entero saqueando los yacimientos antiguos, como se ve en la película. Y eso es todo. Si hay alguna preguntita en un principio la respondo, y si no, pues vamos al siguiente acto. Perdona, sí. Yo quisiera hacer solo una anotación, porque es que
grandes sacerdotes o primitivos reyes. Bueno, sí, claro, hay tumbas y algunas tumbas iniciadas en la pirámide, en el templo. Igual que nosotros enterramos a la gente a veces en las iglesias, los personajes en los peces cortos. Pero la pirámide es una estructura maciza que sirve únicamente como entrenamiento y luego ya no se hace ninguna ceremonia más, mientras que la pirámide precolombina se puede usar circunstancialmente como tumba, no hay problema en admitirlo, pero es un templo donde se hacen ceremonias de todo tipo, y allí el sacerdote y está el almacén de los sagrados y todo lo demás. Entonces, que luego se dice como tumba. La pirámide egipcia es 100% tumba y nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna película, a tu juicio, que evoque bien el tiempo egipcio antiguo? Hombre, Tierra de Faraones de Howard Hawks, a pesar de algunos años estilo Made in Hollywood, es un buen intento de presentar un reino faraónico, pues presentarse la construcción de la pirámide, como la construimos, como la hacemos. Y cuando el faraón dice, un viejo conocido, y aparece un esquema de la pirámide de Cheops. Por supuesto, la mejor película egipcia es Faraón, una película polaca, pero hay un libro, que no recuerdo exactamente su título, que es el cine del antiguo Egipto en el cine, que es bastante bueno sobre el antiguo Egipto y sobre el cine en general, y con su lectura a todos los presentes, porque es magnífico y muy ameno. Para ver una guía de películas más o menos que tengan un poco de fundamentos en todo. ¿En libros Christian Jack o Pauline Getz? ¿Peor? ¿Pauline Getz o Christian Jack? No conozco a Pauline Getz. ¿Christian Jack no es psicológico? No. Pues no. Bueno, pues Christian. ¿Alguna más? Vale, pues entonces hemos terminado.